Alexis, bienvenido a arroba 360 Skype. Es un gusto compartir contigo este momento. Aquí estamos bien. Vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad en sí es una forma de mecanismo que tiene una persona para protegerse de cualquier peligro que se avecina, ya sea real o imaginario. Y como puedes darte cuenta, hay 350 millones de personas que sufren de ansiedad. Wow. Y el 1 de cada 5 sufre de ansiedad, ya sea que se den cuenta o no se den cuenta. Eso quiere decir que es un problema muy grave. Pero para poder entenderlo un poco, yo sé que en algún momento de tu vida tuviste ansiedad. Claro. Y estoy agradecido que usted lo pueda compartir con nosotros. Claro. Porque nosotros no lo vamos a tocar desde el punto de la ciencia, sino que nosotros vamos a tocar este tema desde el punto de la vivencia, que son dos puntos muy diferentes. Entonces vamos a hablarlo crudamente, orgánicamente, según el acontecimiento que hubo en mí de la ansiedad. ¿Cómo fue que se desarrolló hasta el final? Claro que sí, sabemos que la ciencia tiene mucha información, pero qué mejor entenderlo hacia la vivencia de alguien. Pero en este caso, ¿cómo supiste que tenías ansiedad? Es muy difícil de uno reconocer la ansiedad. Es muy difícil porque cuando a mí me acontece la ansiedad, yo no lo sabía que era ansiedad. So, el primer síntoma que yo recibí fue mareos. Yo estaba trabajando y llevaba un horario normal de trabajo, pero en algún momento determinado empezaron unos mareos muy fuertes que yo pensaba que era que no había digerido ningún alimento. Pero cuando yo termino mi horario laboral, llego a mi casa, que yo veo a mi esposa, ese síntoma se desapareció por alguna razón que no la puedo comprender. Pero cuando llegó la noche, ahí empezaron a salir otros síntomas diferentes. Otro de los síntomas que yo tuve es que empezaron los dolores de pecho, empezaron la taquicardia, empezaron muchas palpitaciones, que yo pensaba que yo iba a afrontar un ataque del corazón. Después empezaron a surgir otros síntomas que fue la falta de aire. Yo pensaba que por toda esta ansiedad, todos estos síntomas que me estaban explotando, que yo pensaba que me estaba muriendo, pues ya yo sentía que ya el aire ya me estaba fallando, los pulmones. Claro. Y también luego empezó otro síntoma que fueron la sensación de ahogo, que yo pensaba que que lo que yo me iba a tragar no me iba a bajar, que yo pensé que ya, en otras palabras, eran mis últimas. Claro, o sea, te sentías enfermo, con múltiples síntomas sin saber, o sea, te preocupó. Claro. Pero para poder entender o dar un poco de concepto en sí, ¿qué es la ansiedad? ¿Tú puedes definirlo en alguna forma, la ansiedad así en... Yo lo que puedo definir la ansiedad es una persona que se encuentra en modo urgente, una persona que está tratando de sobrevivir, una persona que está en ansiedad está buscando respuestas, una persona que está en ansiedad está tratando de buscar una salida, porque esto es algo que no es común en una persona vivirlo diariamente, no es común. Claro, obviamente eso sucede cuando ya es una ansiedad crónica, ¿no? Porque todos en algún punto de nuestra vida siempre nos llegan preocupaciones y queremos darle solución a las cosas. Pero ¿qué pasa cuando hay cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿no?
Claro. y entonces ya no podemos solucionarlo, es cuando nosotros buscamos una salida. Y cuando eso no encuentra una salida, en vez de salir afuera, va por dentro, es cuando empieza a atacar nuestra salud, ¿verdad? Claro. Que es el caso que te sucedió a ti. Claro. Yo me acuerdo que cuando yo me iba a acostar es cuando la ansiedad más se notaba en mí. Era algo muy horrible. Los dolores de cabeza venían constantes y cada vez eran más agresivos. A veces venían pinchazos en la cabeza en diferentes áreas. A veces mi cabeza yo sentía en modo calambre. Wow. Y yo decía, wow, pero ¿por qué me está sucediendo esto? Esto fue como surgió como de la nada. Y yo pensaba que yo me iba a morir de un ataque cerebral. Imagínate. Claro, quiere decir que esto sucedió porque en algún punto de las cosas tal vez rebalsó lo que venías trayendo, vamos a decir, porque todos traemos pensamientos o situaciones de la vida que a veces para nosotros es normal, pero cuando llega algún problema o algo más fuerte que lo hace rebalsar, es cuando empiezan los procesos catastróficos, ¿no? Claro. Una de las cosas es que la ansiedad afecta a tu núcleo familiar. Claro. Porque muchas veces mi esposa se trataba de acercarse a mí, a quererme solamente darme un beso o un abrazo, y al yo estar en modo urgencia de esa ansiedad en su apogeo, yo no podía tener esa cercanía, porque cada vez que una persona se me acerca, yo quería salir corriendo. Incluso mi hijo jugaba a mi alrededor y él lo que hacía era sonreír por cosas divertidas que él estaba viendo en su tablet. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sonrisa también como que me molestaba. Entonces, mi esposa, mis hijos, pensaban que yo los estaba rechazando no sé, por desprecio, tal vez ellos lo habrán pensado de esa manera, pero no es una realidad, es que uno está, la ansiedad te afecta y te descontrola emocionalmente. Otra de las cosas que me acontecían era de que cada vez que venían estos síntomas, mi cuerpo hacía como quería modo escapar. Y eso también no tan solo me afectaba en mi núcleo familiar, con mi esposa, con mis hijos, sino que también afectaba en mi horario laboral. Porque cada vez que yo trataba de ejecutar mi trabajo, venía una palpitación y yo quería salir corriendo. Porque mi mente pensaba que yo me iba a morir allí y yo quería salir corriendo para buscar a mi esposa para que mi esposa me llevara al hospital. Wow. Y hasta mis compañeros me decían, Alexis, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás de izquierda a derecha, de derecha a izquierda constantemente? Pero ¿qué pasa? Que aquí viene otra cosa más profunda, que cuando tú tienes ansiedad, tú quieres callar, tú no lo quieres divulgar. Okay. Una de las razones es porque tú lo estás viendo como un modo locura. Y entonces tú ves a todas las personas normal y tú viviendo esos síntomas que obviamente son desagradables. Claro. Y yo sé que si yo lo hablaba con ellos no me van a comprender. Pero para poder entenderlo un poquito, ¿por qué esas reacciones, ¿no? ¿Puedes entender o nos puedes compartir por qué surgieron la ansiedad o por qué surgieron en ti o ese comportamiento? ¿O tienes alguna idea? Lo que pasa es que cuando yo voy a mi trasfondo, voy a mi niñez, voy a mi juventud, yo me percato de que la ansiedad se me desarrolla por algunos traumas
Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a mi pasado, a mi niñez, a mi juventud, yo lo que estoy haciendo es que yo estoy yendo a la raíz del por qué me está afectando la ansiedad en este tiempo. Cuando yo me doy cuenta es que en mi pasado mi madre falleció. Eso es una de las cosas. Yo no quise aceptar la muerte de mi madre. Yo como que me endurecí mi corazón cuando yo veo a mi madre ahí postrada. En mi mente yo puse un pensamiento, yo dije, mi mamá está durmiendo. No quise aceptar que ella partió de este mundo. Me encerré en eso, endurecí mi corazón y continué mi vida. Otra de las razones fue por otro trauma, perdón, que fue por un accidente. Tuve un accidente vehicular y gracias a Dios salí ileso, pero si las personas llegan a ver cómo quedó el carro, eso es para tú decir, eso es un milagro de Dios, porque eso era para morir. Y entonces, cuando la ansiedad explota, yo no podía manejar a alta velocidad, porque venía el pensamiento constante de que yo iba a tener otro accidente. En un tráfico me detengo porque la luz está roja en el semáforo y todos los carros que están a mi alrededor están igual que yo, estamos detenidos. Pero como que de un momento de la nada siento que mi carro se está yendo en retroceso, pero no es una realidad. Es algo como que solo lo sientes. Solamente son un desorden en las emociones. Siento que mi carro se va hacia atrás, pero no está yendo. Cuando cambia la luz en el semáforo, todos los carros avanzan y yo me quedo paralizado en medio de la autopista. Y eso es lo que pasa, que a veces surgen accidentes, pero uno no sabe y echa la culpa que no, ¿por qué? Pero no sabe la condición de las personas, ¿no? Claro. La ansiedad paraliza a uno. La ansiedad te paraliza tanto que tú no quieres. Mi esposa me decía, vámonos a quedar en este hotel, vamos a ir a estos parques acuáticos, vamos a visitar aquí. Y yo pensaba que si yo me salía de la zona de confort, había peligro. Porque yo pensaba que si yo llegaba a una zona que yo no reconocía y me explotaba uno de los síntomas, por ejemplo, el del pecho, yo pensaría que me iba a dar un ataque. Y si yo iba a esa área que yo no conozco, no sabría dónde estaba localizado el hospital. O sea, prácticamente tienes que planear y ver dónde está el hospital para poder salir. Mira, nosotros vivimos aquí en el estado de la Florida, ¿no? So, yo salí a Calle Hueso, hasta la última isla de Calle Hueso. Y en todo el camino yo estaba buscando dónde estaba localizado el hospital. ¿Pero ya traías un síntoma o solo lo pensabas por si acaso sucediera algo? No, yo tenía los síntomas. Lo que pasa es que yo fui en contra de mi voluntad, porque mi esposa me sacó del entorno. Sí, para distraer. Para distracción, para que ya no esté pensando en estas cosas. Pero cuando yo fui de viaje, eso es lo que estoy buscando. ¿Dónde está el hospital? Por si me explota cualquier síntoma que tenga, recurrir a ese lugar rápido. Sí, para salvarte, ¿no? Claro. Pero, ¿qué tan importante, ¿no? de aceptar cuando, en este caso, la pérdida de tu mamá, y quiere decir que se fue por dentro en vez de salir o expresarlo o aceptar, y se va apoderando de ti por dentro hasta que llega el momento en que explotó? Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que yo andaba en un estado de negación. Yo andaba como en un sentido de culpa. Tal vez porque le aconteció eso a ella y yo no estaba en ese momento. Claro. So, esas cosas se van quedando internas en el corazón de uno, ¿no? Uh-huh. Entonces, en algún momento eso tiene que salir. Sí, y claro. Entonces, cuando sale,
a mí se manifiesta de la forma de ansiedad, pero hay otras personas que se le manifiesta en forma de depresión. Claro, o sea, depende el estado que llega, ¿no? Porque en este caso fue una tragedia, podemos decir, que la muerte siempre llega, pero cada ser humano nunca está, nunca espera y nunca lo va a aceptar, porque es una parte de la vida que cambia. Claro. Yo quiero revelarte algo, la ansiedad se traspasa. Wow. Porque cuando yo me transporto a mi niñez, a mi adolescencia, yo sé que mi madre sufría ansiedad. ¿Cómo yo lo sé? Porque mi madre, cuando necesitaba que yo le entregara un documento, ella quería que yo se lo entregara urgente. Y muchas cosas más, que no voy a entrar en profundidad, pero mi mamá sufría ansiedad. Claro, porque, o sea, no entendías hasta que lo viviste y te das cuenta que ella estuvo en esa situación. Claro. Entonces, de mi mamá se traspasó a uno de mis hermanos, a mi segundo hermano. Mi hermano segundo tuvo unos síntomas que lo llevó hasta el hospital. Él pensaba también que se iba a morir de un derrame cerebral. Y cuando los médicos analizan, le dicen, no, tú lo que tú tienes es estrés crónico, tú lo que tienes es ansiedad, tú lo que necesitas es reposo. Ese fue mi hermano. Después se pasa a mí, que aquí es que me acontece todos estos síntomas de ansiedad por cosas de trauma, por cosas del pasado. Un tiempo después, no muy lejano, le pasa a mi hermano más pequeño. Él consumía algunas cosas ilícitas, pero al dejar estas cosas ilícitas le provocó ansiedad, porque el cuerpo ya estaba pidiendo esos vicios, pero mi hermano ya lo estaba dejando. Y entonces el cuerpo reaccionaba de esa manera, hasta que se volvieron en forma de ataque de pánico. Wow, quiere decir que eso, cada persona busca la forma de cómo aliviar o sacar esas traumas, podemos decir, o esos sentimientos o pensamientos que uno tiene. Y por eso muchas personas acuden a los vicios, ¿no? Uh-huh. Al saber que tú tenías ansiedad o cuando tú comprendiste más o menos muy a fondo lo que te pasaba, ¿cuál fue tu salida o cómo es que pudiste vencer o salir de eso? Una de las cosas que uno tiene que dejar es de buscar información en las redes. Claro. Porque esta información en las redes lo que hace es que te satura la mente. Y yo me acuerdo que yo buscaba en las redes sociales información referente a lo que me estaba sucediendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo buscaba, vamos a suponer que me dio ataque de pecho, dolor de pecho, tenía taquicardia, tenía palpitaciones, y yo me iba a las redes sociales y buscaba esa información y aparecían esos síntomas, pero me decía que era un derrame cerebral. Y lo creías. Y entonces yo creía que era un derrame cerebral. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que uno cuando quiere buscar la salida, tiene que alejarse de las redes sociales, porque las redes sociales te saturan la mente. Claro. Otra de las salidas es que tenemos que ir a la raíz, tenemos que navegar en nuestro pasado y buscar dónde está esa espinita que está pullando. Sí, que lo lleva. Exacto. A florecer, ¿no? Claro. Eso quiere decir que ese punto que hiciste de ir al fondo es porque querías salir de eso, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasa cuando una persona entra en la negación y no acepta? Porque como ser humano siempre nos gusta tomar el control y no aceptar. Y cuando una persona que no acepta,
a veces es difícil de que ellos entren en razón. Una de las cosas muy peligrosas es la negación. Y te lo voy a explicar de esta manera como me aconteció a mí. Mi mamá cuando fallece, ella sufría de alta presión. La presión arterial elevada. Muy elevada. A mi mamá le diagnosticaron que tenía diálisis, que tenía los 2 riñones paralizados. Problemas con los riñones. Se le paralizaron y le comenzaron a dar diálisis. Ahí también viene lo que yo digo. Ese es uno de los traumas. Porque a mi mamá estar en esa condición, cuando yo en mi adultez voy al médico, me toman la presión arterial y me dicen que yo también tengo presión arterial elevada. ¿Cómo? Porque yo fui con unos dolores de cabeza muy fuertes y me tomaron la presión en la sala de mi médico, ¿no? Claro. Entonces la presión salió 140 sobre 70 o sea, 80. Pero en ese momento, ¿tenías algún conflicto interno o algún Sí, pensamiento? estaba en ese apogeo de los síntomas de la ansiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que al médico decirme a mí que yo también voy a sufrir de presión arterial elevada, me transporta a mi madre. Yo visualizo a mi madre que tiene presión alta, que los 2 riñones se le paralizaron, le dieron diálisis y murió por un ataque respiratorio. Yo pienso que eso me va a acontecer a mí. ¿Qué pasa? Que el nivel de ansiedad sube. Ya no es ansiedad, ahora es ataque de pánico. Sí, porque te lo está diciendo un médico. Y entonces, ¿qué pasa? Yo me negaba. Yo decía, yo no quiero llegar a que pase en mi vida lo que le sucedió a mi madre. Yo me estaba en estado de negación. ¿Qué pasa? Que se vuelve un trauma. Claro, porque... ¿Sabe por qué? Porque al uno tener la presión arterial elevada, lo que hacía es que buscaba mi maquinita de presión y me lo ponía para checar mi presión. Venía y me podía, el estándar normal es 120-80, para abajo es normal. Ya de ahí para 120 para arriba empieza elevado, hipertenso 1, hipertenso 2 y hipertenso en estado de crisis. ¿Qué pasa? Que si a mí se me subía a 125, 130, ya yo pensaba lo peor. Entonces cada vez se volvía más agresivo la ansiedad, más agresivo, y provocó en mí inseguridad y se convirtió en un ciclo. ¿Por qué? Porque cada vez que sentía dolor de cabeza iba a la máquina de presión. Cada vez que me dolía el pecho iba a la máquina de presión. Cada vez que acontecía un evento iba a regularme la presión a ver si estaba correcto. Se convirtió en una dependencia la maquinita. Me convertí exactamente en un depender de la maquinita para yo sentirme seguro de que todo andaba normal. Claro, aunque no tuvieras nada, ¿va? Porque, o sea, tu mente es lo que pedía. Y a veces a mí me da risa ahora, pero en esos tiempos era algo muy, muy fuerte. Pero mi dolor de cabeza no era por la ansiedad. No. Era que yo tenía un problema en la columna. Pero lo asociabas con la ansiedad. Pero yo lo asociaba y lo relacionaba con la ansiedad. Sí, eso es peligroso porque cualquier cosa va que le pase a uno y uno lo asocia porque sabe que tiene un problema y todo lo que le acontece puede pensar, o sea, casi todo negativo, ¿no? Otra de las cosas de la ansiedad es que yo gasté mucho dinero en médico. Claro. Gasté muchísimo. Mi esposa me decía, no vaya porque eso es producido por la ansiedad. Ya me habían dicho que no tenía ningún tipo de enfermedad. Y yo seguía yendo a un sala de urgencias. Gasté mucho haciéndome sonograma, haciéndome rayos X,
fui hasta un cardiólogo a hacerme estrés test, Holter, EKG, un examen nuclear para que verificara si había una arteria en el corazón tapada, una vena tapada, a ver si mis ventrículos y mis atrios estaban dañados. Y el médico lo único que me hace es, hijo, tú eres nervioso. Y yo le digo, en este mismo instante yo estoy nervioso. Sí. ¿Por qué estoy nervioso? Porque antes de que me hicieran esos exámenes, yo estaba en la sala esperando frustrado, viendo una señora que estaba al frente, que podría ser que tenía 50, 60 años, que ha tenido una cicatriz en el pecho de una cirugía de corazón abierto. Y yo mismo me dije ahí, Señor, yo soy joven y ya yo voy a tener una cirugía de corazón abierto. Siempre pensando lo peor. Siempre pensando en lo peor, en la catástrofe. Y el médico solamente me dice, ¿tú eres nervioso? Y yo le dije, sí. Y él me dice, tu corazón está más fuerte. Tú no necesitas nada. Tu próxima visita es en 10 años. Yo salí al parking y yo decía, Señor, yo me estoy volviendo loco. Claro, porque no es lo que sentías, es otra realidad que tenías, ¿no? Es algo... Mira, hasta me hice exámenes de la próstata. No sé si puedo decir esto, de la parte privada del hombre, claro. Un sonograma. No, porque me producía dolor. Claro, porque uno, con tal de curarse o aliviarse, pues encontrar la forma. ¿Por qué no? Mira, la ansiedad te lleva a locura. Y me producía dolor en mi área. Y yo decía, y ya vino un pensamiento en mi cabeza, y ese es el enemigo. Claro. Tratando de desequilibrarlo. Decía, tú tienes cáncer. Venía ese pensamiento constante negativo a mi cabeza. Tú tienes cáncer. ¿Qué pasa? Que el dolor era provocado por el agua. Me había vuelto hidrocólico, en vez de alcohólico, pero con hidro. So que consumía más agua de lo normal. Al contar que yo tenía siempre alrededor mío 11 botellas de agua. ¿Todos los días? Todos los días yo me bebía 11 botellas de agua. ¿Cada día? Cada día. No cada día. 11 botellas de agua en el trabajo, 11 botellas de agua en mi casa. Quiere decir que cada rato... Son 22 botellas de agua. Cada rato yo iba al baño constantemente. Y eso fue lo que produjo dolor en mi área privada. Sí, claro, porque en vez de beneficiarte Pero cuando tú estás en la ansiedad, tú no te das cuenta de eso. Sí, o sea, tratas de curar algo creyendo, ¿no? Pero estás afectando otra parte. Wow. A la verdad que es horrible. Claro. Yo le deseo que si tú estás pasando por esta situación de la ansiedad, yo lo único que te pido es que seas paciente. Ve a tu médico si tienes que ir a tu médico. Haz los análisis que tú te tengas que hacer. Pero una vez que tu médico certificado te diga que tú tienes una buena salud, entonces trata de estudiar la ansiedad para que la ansiedad, cuando vengan esos síntomas, tú lo sepas controlar. Hasta que tú no descubras cuál es la raíz, cuál es lo que te está afectando, lamentablemente vas a estar allí. Pero yo sé que cuando tú encuentres la salida, que encuentres la raíz, la sanidad no va a venir constante. Yo conozco gente que lleva 10, 11, 12, 20 años en ansiedad. La ansiedad tú la puedes mejorar gradualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos momentos, en alguna etapa, se vuelve a explotar. Sí. Pero ya tú conoces los síntomas. Ya tú conoces cómo es que funciona la ansiedad. Entonces tú lo que haces es que la controlas. Y ya no es fácil que te afecte, ¿va? Cuando ya sabes por qué te pasa.
Claro. Y la otra cosa que tú mencionaste anteriormente, a mí me gusta, mejor reflexionar, ¿no? Pensar, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? O sea, ¿cuándo apareció? Y uno se da cuenta, porque hay cosas, en este caso, las vivencias que viviste son reales, Claro. pero hay cosas también que nosotros solo lo pensamos, o solo lo pasa en nuestra mente, y le damos importancia. Y luego se vuelve como repetitivo y se queda en un bucle que ya no tiene salida. Claro. Y en vez de salir afuera, ya va para adentro. Claro. Y si encontramos eso o reflexionamos sobre por qué o cómo fue, porque una vez también me pasó algo similar. También aparecí en la clínica porque sentía un dolor de pecho, como que yo asumía que me dolía el corazón. Entonces, siempre me dolía y me dio miedo. Pero nunca pasó en mi mente que sí, es algo simple. Entonces lo que hice fui al médico y también me revisaron todos esos cables que te ponen del cardiólogo. Sí, eso es el electrocardiograma. Sí, claro. Todo como, y me miraba allí y casi tardé un día ahí con esos cables. Y luego sale el médico y lo mismo. Me dio una palmadita y me dijo, tú estás fuerte. Tú piensas mucho, me dijo. Sí. Y un poco le dije, pues ya no pienses porque ese es el problema, me dijo. Sí. Cuando me dijo eso, di gracias a Dios porque yo no tenía nada. Claro. Pero también me vine, o sea, como que hay pensamientos en ese momento, o sea, entendí por qué. Porque a veces uno quiere hacer proyectos en su vida y solo se le mete en la cabeza y uno dice, lo voy a hacer en tanto tiempo y me voy y lo voy a hacer. Pero uno no se da cuenta que a veces, entre más uno piensa las cosas, como que afecta. Claro. Imagínate, a mí sí me afectaba. Ahora yo no le encuentro la lógica, pero a mí me preocupaba llegar a la vejez. Yo miraba a cualquier persona y yo le hacía esta pregunta. ¿Tú no te estás preocupando de que ya estamos llegando a la vejez? Y todo el mundo me decía, no me preocupa. Estamos viviendo una vida normal. Sí. Todavía no he llegado a esa etapa. Pero ya mi mente ya estaba en el futuro. Sí, preocupado por el futuro. Preocupado por el futuro. Y ahora yo lo veo y yo digo, wow, hasta esos niveles yo llegué. Suena muy chistoso, ¿no? Pero son cosas reales que nos pasan. Porque ya sea en el futuro o piensa uno mucho en el pasado. Claro. Cosas que ojalá lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho, ¿no? Pero sabemos que lo que tenemos es solo el presente. Pero claro, no lo entendemos hasta que uno llega en condiciones así que lo daña a uno. Claro. Yo les quiero decir que cuando la ansiedad venga a su vida, que empiezan a sentir esos síntomas, yo les quiero decir que no lo consientas. No consientas la ansiedad, no hables con la ansiedad. Trata de buscar cuál fue la raíz. Ese es uno de los primeros pasos. El segundo, otro de los pasos es que te aceptes como eres. Si estás viviendo bajo esos ataques de ansiedad, acepta, procesa, ten paciencia, porque si te alteras, vas a pasar de ansiedad, vas a tener estrés crónico y luego vas a estar en ataques de pánico y puedes llegar hasta ser ingresado en un lugar psiquiátrico. Otra de las cosas que yo no quise fue beber medicamentos. Sí, porque eso es lo que toca, ¿no? Eso es lo que le toca. Y yo le dije al médico crudamente, le dije, yo no quiero estar, ¿cómo se dice? Tener un vicio de medicamentos. O atado a una medicina. A una medicina para que me controle. Claro. Porque el medicamento lo que en realidad hace es que te calma. Te calma, es algo superficial. Pero no cura. No cura. Siempre va a estar allí y tú vas a estar pastilla dependiendo de la pastilla. Claro. Es mejor pasar el proceso
que duele, es desagradable, pero es mejor llegar hasta la raíz. Y en el transcurso del tiempo, ver la sanidad. Claro. Qué bueno es cuando llega la sanidad en la vida de uno. Y hablando de sanidad, después de eso, ¿hiciste algunos otros pasos de tu salida o tu recuperación, vamos a decir? Bueno, yo me acuerdo que para yo no estar en ese ciclo vicioso, para no estar allí, haz ejercicios. Haz ejercicios, aliméntate bien. Otra de las cosas muy importantes que mucha gente me decía, eso no funciona. Y me dolía, porque era que yo me quería refugiar en la palabra de Dios. Pero mucha gente dice, no, tú te vas a volver loco, tú no vas a salir de allí. Y la gente me frustraba, porque también tú no te puedes llenar, tú tienes que apagar las voces del mundo, porque las voces del mundo lo que te tratan, te llevan a que tú te hundas cada vez más. Yo me acuerdo que, como te había comentado hace rato, que cuando yo me acosté a dormir, miraba la luz y pensaba que si se acababa mi mirada de allí me iba a morir. La Biblia me decía, en uno de los salmos, dice, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque en Jehová vivo confiado. Claro. Yo me refugiaba en la palabra, y esa palabra producía en mí una paz, una tranquilidad. Cuando venía, otra de las cosas que ocurría cuando yo dormía, era que venía un temor espantoso, un temor de muerte. ¿Pero eso sucedía constantemente o en ciertos momentos? Cada vez que llegaba la noche. O sea, en la noche. A mí se me ha manifestado más la ansiedad en la noche. O en la oscuridad, ¿cómo decir? Sí. Y siempre era a partir de las 6 de la tarde. Wow. Siempre era ese horario. Podemos decir que, podemos entender que, o sea, cuando tu mente está ocupado, como que no da cabida, pero en la noche pues todo el mundo está descansando y ya uno trata de dormir. Pero ¿qué pasa? Que uno no puede dormir. Quiere decir que tu mente empieza a vagar y vagar y vagar. Pero como yo te estaba diciendo, yo tenía ese temor muy fuerte, con una impresión de muerte. Y yo iba a la Biblia y decía, cuando yo más temo, en ti confío. Yo me refugiaba en la palabra. Y la palabra es lo que me producía paz y me producía descanso. Uno a veces se llena de tantas cargas, de tantas culpas, que cuando estás en ansiedad, me van a quitar la casa, me van a quitar el carro, no me puedo vestir, no puedo trabajar. Todas las responsabilidades, cuando tú no estás en ansiedad, como que se agrava, se complica, se pone más feo, por decirlo así. Pero yo iba a la palabra. Y Jesús dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Y ahí era que yo me refugiaba. Ahí era que yo dije, Señor, entonces yo comencé a depender del Señor, no de mi propia fuerza. Porque cuando todo era por mi propia fuerza, todo era un desastre. ¿Y solo leías la palabra del Señor o también orabas en esos momentos? Claro, wow, tú me estás llevando a mi pasado. Yo me acuerdo que yo me levanté una vez a las 3 de la mañana. Y cuando yo estoy orando allí, mi esposa está durmiendo, mis hijos están durmiendo, todos los que viven en mi casa estaban durmiendo. Y yo postrado a las 3 de la mañana llorando. Y se aparece esta sombra, esta imagen de gran altura. Y esa sombra era más negra que la noche. Me estaba acechando a mi alrededor. Mientras yo estaba orando, pidiéndole al Señor que me librara de la ansiedad. Y eso me atormentaba, esa sombra más negra que la noche. O sea, estabas hablando con Dios, pero en vez de que las cosas mejoraran, como que se empeoraban por lo que estabas viendo. Por lo que estaba viendo. Y muchas veces yo pasé
horas, horas largas, orando y llorando. Y cada vez que ponía una música cristiana, claro, para que sentir la paz. la paz, lo que hacía que esa música, lo que hacía era que me quebrantaba más. Yo pienso que Dios puso, me permitió ser probado para la ansiedad, para quebrantarme, porque yo era como el fuerte, Claro. quería ser que todo lo tenía bajo control en mi mano. Como que nada te afectaba. Como que nada. Pero cuando llegó la ansiedad y me quebrantó, entonces yo le dije, Señor, te entrego todo. Me acuerdo que le entregué mi familia, le entregué mi casa, le entregué mi dinero, le entregué el trabajo. Ya yo no le ponía importancia a lo material. Te rendiste. Me rendí. Yo decía, todo esto, mira, si yo vivo en ansiedad, estoy enfermo, ¿de qué me sirve tener todo lo material? Es inservible. Es inservible. Es una de las cosas mejores, considero, que uno puede sacar de lo malo, porque a veces tanto nos aferramos en cosas que no nos damos cuenta que la vida se está acabando, pero cuando pasan esos sucesos te das cuenta que empiezas a valorar cosas que sí valen la pena. Claro, claro. Es algo sorprendente. Claro. Es algo, yo no se lo deseo ni, como decimos muchos, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Claro. Porque estar allí no es fácil. Sí. No es fácil. Pero en estos casos, pues, a veces nosotros mismos lo traemos, ¿no? Por cosas triviales que pasan. Obviamente pasan cosas reales también que no podemos evitar, pero las que podemos evitar son cosas que las fabricamos en nuestra mente y los creamos y no nos damos cuenta que eso también nos está destruyendo. Wow. Pero fue interesante tu vivencia, Alexis. Gracias. Y yo sé que no se puede explicar mucho o decir todo en un solo video, solo video, pero claro, por si hay personas que van a necesitar ayuda o nos va a pedir algo para que los instruyas más. Claro. Yo sé que estás de acuerdo a que puedas ayudarlos, ¿no? Claro que sí. Ahí bajo la cajita de comentarios escribe cuál es tu situación y en algún momento nosotros te vamos a responder de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Lo único que te pido es que tengas paciencia, aférrate a la mano de Dios, que esa es la verdadera salida, porque Dios es vida y Él es el que nos sustenta. No hay otro camino. Yo sé que los médicos, la ciencia dicen una cosa, pero yo sé que la mano de Dios es más poderosa y más sobrenatural y puede sacarte de allí de una manera sorprendente. Claro, esa es la vía correcta, la que acabas de expresar. Y también que oren más, porque hablar con Dios es lo más importante, pero a la vez reflexionar. Porque sí, a veces queremos orar, pero no reflexionamos, no vamos a la raíz como hiciste. Claro. Pero, y si hacemos las dos cosas, claro que sí, Dios nos va a sacar de cualquier situación. Qué bueno. Alexis, fue un gusto. Gracias. Así que, gracias. Gracias, mi gente.